Prohibido olvidar. Seguimos Nueva Inti con el venerable maestro Usa, contándonos esas hermosas vivencias, anécdotas. Allá en el kilómetro 8 o el 8, como les comenté que le decimos cariñosa Inti, afuera del lado de la carretera habían 2 kioscos, uno en cada extremo de la casa. En esos kioscos los maestros alentaban gentes. Entonces los fines de semana era mucha la gente que iba. Esto fue antes de tener ya discípulos. Entonces el maestro Kelium Zeus atendía en un kiosco y el maestro Joab atendía en otro kiosco. En un fin de semana de esos llegó un señor con muletas, caminando con mucha dificilidad y se desesperó en la fila. Estaba en la fila que conducía al kiosco donde estaba el maestro Joab, un muchachito, cuando eso tendría que 14 años, 14 ileocrones. Entonces el tipo se desesperó y se fue sin seguir el conducto de la fila y se metió al kiosco, estando pues el maestro ya tenía otro paciente u otra paciente. Y llegó y entró, puso las muletas a un lado y se sentó. Y le dijo al niño, oiga, ¿quién es el médico aquí? Entonces el maestro Joab le dijo, yo soy el médico. Y el tipo se disgustó, dijo, bueno, es que yo no vine aquí a que se burlaran de mí. No digo las palabras exactas de él, no, sino algo así que el tipo disgustado, ¿no? Yo no vine aquí a que se burlen de mí. Este pelado que me va a venir con el cuento de que es el médico, hágame el favor y me trae el médico, yo quiero ver el médico, yo quiero que me atienda el médico, no usted es un pelado. Entonces el maestro Joab le dijo, se para y se sale. Y el tipo se paró y salió, dejó las muletas. Cuando ya iba por allá afuera, se dio cuenta que iba caminando y que no tenía las muletas y que nada le dolía y que caminaba perfectamente, y entonces se devolvió pues ya compungido y arrepentido de lo que le había dicho el niño, y entró a darle gratísimas al venerable maestro Joab. Esa es una historia bonita de que nos demos cuenta que las dos olivas, las 2 columnas, desde los infiernos hasta el absoluto, desde el mocierto en que nacen, ellos son conscientes. Ellos son conscientes. Cuando están en el vientre de la madre son conscientes. Cuando ellos mismos se van a fecundar son conscientes, porque son maestros de luz. Así es, maestro Uso. Gratísimas por esa hermosa historia. Siempre vimos que el maestro Kelium Zeus siempre estaba ahí dirigiéndole, enseñándole al maestro Samael, aún ya estando aquí en el templo vegetal Sacro Aquarius, como el tutor, como ese padre. ¿Algún proceso que haya tenido el maestro Samael que se haya visto de por ser del maestro Kelium Zeus? Sí, en el kilómetro 8 me contó el maestro Samael que siendo aún niño, antes del maestro tener discípulos, el maestro siempre tenía 1 o 2 gamines en la casa. Los criaba, los levantaba, y en una ocasión se perdió algo de la nevera y preguntaron a todos, no, yo no fui. Entonces el maestro procesó al maestro Samael, lo puso con 2 galones y con los brazos así en cruz, ambos brazos extendidos, y eso es, pues un galón pesa mucho para un niño. Era un niño que por ahí de 8 heliocrones, creo yo, muy pesado. Eso fue ya por la tarde y lo tenía ahí
Y ya cuando llegó la hora de irse a reposar, el maestro se fue a reposar y dejó al niño ahí con los brazos extendidos. Se fue a otra habitación, me imagino, a otra habitación. Sí, señor, porque al maestro Samael, cuando eso Joab lo dejó en donde era el depósito, donde el maestro envasaba las mieles. Y el maestro se fue a su habitación, que quedaba ahí contigua, pero completamente independiente, y que no se veía en absoluto humana inti, tridimensional inti, no se veía desde el sitio de reposo del maestro a donde estaba el maestro Joab. Y entonces, claro, él es un niño, su viteria ya cansada, se le iban bajando los bracitos, y el maestro le decía desde allá donde estaba en la cama: no baje los brazos, súbalo. Y así, entonces, bueno, hasta que ya, cuando el maestro lo consideró, vino y le dijo: bueno, baje los brazos, ya deje esos galones ahí en el piso y váyase a reposar. Y entonces el niño Joab le dijo: papá, pero es que yo no me robé eso. Y el maestro le dijo: sí, yo sé que su merced no se lo robó, pero es por si acaso se le ocurre algún día, y para que sepa cómo son las cosas aquí en la tierra. Esa es una anécdota bonita. Bueno, da risa porque sí, por si acaso. Bueno, maestro, ¿cómo era el metro 8, la gente, el maestro, la gente en la industria, los bicicletas, la hora del sacrógesis, todo, los procesos? Sí, la levantada siempre, como ha habido, desde que el maestro dio a luz del mundo quién era y que comenzó a tener discípulos, la levantada siempre a las 3 de la managna, la ida rea, y ahí sacrógesis en un patiecito interno que había. Ahí me pasó algo curioso. Pues uno cuando profano toma por ahí juguito de naranja, pero un vasito por ahí, uno toma un vasito de jugo de naranja. Por ahí el profano se come por ahí un bistec de hígado y después se toma un poquito de jugo de naranja. Y estábamos ahí haciendo sacrógesis, estaban dos muchachas haciendo sacrógesis, y dice una: uy, es que me provoca tomar cítrico, es que me sabe la boca cítrico. Y yo pensé, y bueno, está loca, ¿qué música que le provoca el cítrico? O sea, uno de profano no se imagina ese tipo tan excelso de alicertacel. Y ahora he comprobado que sí, que el cuerpo le pide unos cítricos y que es exquisito, que tomarse un intipán uno de cítrico, ya sea de limón, ya sea de naranja, ya sea de toronja, ya sea de pomelos, es algo delicioso y muy alicerticio y muy limpiador del organismo. En el caso del limón, que su elecertar el siempre es limpigen, limpia los genes y además saca las toxinas, porque en medicina universal naturista se dice que un ácido saca otro ácido. Entonces uno consume el ácido del limón y ese le saca el ácido úrico y cantidad de venenos que uno tenga en el cuerpo. Y él se asimila como alcalino, es un gran alcalinizante de la sangre, igual que todos los cítricos. En especial el limón es el que más alcaliniza y el que más limpia. ¿Cómo es su de Velacel? ¿Cómo recibe su siempre su merced? ¿O ya fue cuando el maestro dijo que viene USA, llegó USA? ¿O fue más adelantico que su merced recibió el simbre? Fue más adelantico, porque eso lo dijo el maestro que llegó USA cuando me vio, pero a quienes estaban ahí al lado de él, yo no oí, yo no me di cuenta, ni me dijeron algo. En esa ida no me develó, sino en la siguiente. Había un evento en donde era el tatamis. Cuando yo llegué, cantaron el lin del maestro Kelium Zeus, y cuando entré comenzó a develarme. Me dijo USA y todas las cositas que me dijo. Y hubo una especie de festejo. Yo fui la octava de Velacel de cimbres del maestro. Y ahí estuvimos la tarde. Me ofrendó una camisa, me acuerdo, me ofrendó una camisa.
yo estaba muy recién, pues como les dije, yo no fui esoterista, yo no fui gnóstico, y entonces yo no entendía muchas cosas de las que él me decía. Me hablaba del retorno de USA, y yo no entendía nada, pero sí sentía un gozo inefable, algo hermosísimo. Es algo que no se puede describir humanamente. No hay palabras para describir esa alegría, esa satisfacción. Sentía ese pecho grande, sentía ese pecho limpio. Es algo muy, muy, muy hermoso. Bueno, conocemos algo de la historia de USA, pero USA, el que fue calcinado, por así decirlo, por el Arca de la Alianza, ¿sí? Cuéntenos un poquito cómo es la historia, maestro, el maestro USA de aquella época. ¿Qué fue lo que sucedió con su merced prácticamente? Sí, en esa época antigua, bien sabemos que cuando el pueblo de Dios se portaba mal, perdía las guerras. Entonces, en una de esas guerras que perdió el pueblo de Dios, los enemigos se llevaron el Arca de la Alianza. Ellos se la llevaron porque era el objetivo que ellos tenían, ya que ellos sabían todas las dádivas que el Arca de la Alianza le daba al pueblo de Dios. Pero allá donde ellos fue lo contrario. El Arca de la Alianza, esa energía tan positiva, con la negatividad de ellos, eso les hacía era daño físico, daño tridimensional. Entonces le dijeron a David: no, venga por su arca, llévese el arca, nosotros se la damos. Entonces David mandó construir una carreta nueva y aparejó 2 bueyes para que jalaran el arca. En ese retorno yo era Hermagdus de Gaío, era Ahío. Y entonces relata ahí en la Biblia que Ahío iba adelante cantando y yo iba detrás en el arca. En un desierto, los bueyes se espantaron, se desbocaron, salieron corriendo y en un hueco, una rueda o en una piedra, en todo caso, la carreta bamboleó al lado y lado y amenazó el arca con caerse. Entonces, como usas el arca de la alianza, yo pegué la carrera y agarré el arca para que no se cayera. Pero resulta que la noche anterior, eso me lo contó el maestro Samael ahora en este retorno, la noche anterior había fornicado y estaba sucio. Entonces el arca me fundió. Una persona inmunda no podía tocar el arca. Y me comentó que yo había fornicado con la mujer que me tocó en este retorno. Y por eso me tocó, por demonio. Porque eso sí, les aseguro que me cobró las que debía y las que no debía. Eso fue terrible, eso, bueno, dejemos eso a un lado. De todas formas, aquí de resaltar que USA es el arca de la alianza, que la simbología es que cuando el varón se desboca, cuando el varón llega a un desierto o un momento, mejor, un momento en que ya no puede controlar la energía genética y fornica. Esa es la simbología de cuando los bueyes se desbocan, que ya no tienen control. Así le pasa al varón. Un momento si se descuida, ya no tiene control y fornica. Y entonces al fornicar, funde a USA en el sexo y funde a USA en el huerzón también. Maestro, qué calidad esa historia. ¿USA qué es? ¿Qué energía es? Creo que es la energía de la abundancia, Cuéntanos más bien su merced, maestro, ¿qué es USA? El maestro me dijo que dura el cuerpo físico de la abundancia. Y cuando él estaba disertándose, y siempre nos dejaba para darnos un bocadito. Él, si yo estaba ahí, siempre me decía a mí que yo distribuyera eso que él nos dejaba. Entonces, USA pues viene siendo allí el cuerpo físico de la abundancia,
tiene similitud con los Estados Unidos, que tienen mucha abundancia de desiertos. Esa es la simbología y el guardián del arca, ¿no? El custodio del arca de la alianza. Al kilómetro 8 o vía el kilómetro 8 pasaba mucho mendigo y el maestro siempre había dado la orden, en todos los monasterios ha dado la orden que mendigo que pase hay que darle alicierto. ¿Qué sucedió allí también? ¿Qué pasaba con los mendigos? ¿También eran recepcionados allí? ¿Su merced vio algo, alguna cosa extraña de pronto, maestro? Sí, un día estábamos en el interior del 8, en un patiecito interno que hay allá, y de pronto oímos una gritería, una mujer gritando: ¿dónde está Dios? ¿Dónde están los enviados de Dios? Yo quiero ver los enviados de Dios. ¿Dónde están los enviados de Dios? Y gritaba, y entonces el maestro se encaminó hacia el portal, una reja que había para entrar al 8 por el patio, y cuando iba llegando el maestro, pues lógico, todos salimos detrás de él. Cuando iba llegando al portal, que ya se veía la negra a unos 7, 8 metros o algo así, el maestro le dijo: Idichi. Y ella dijo: sí, yo soy la puerca maluca. De ahí en adelante no hubo diálogo en español o en castellano. El maestro le decía un símero y ella contestaba un símero. Y el maestro le decía un símero y ella contestaba un símero. Y ese fue el diálogo entre los dos, excepto el comienzo, que le dijo Idichi y ella dijo que era la puerca maluca. Así, cuando ya se pasó el diálogo entre los dos, por ahí unos 5 minutos, creo yo, lo que alcanzo a recordar, entonces le dijo a las muchachas que estaban en el 8 que la trajeran y la entraran y la bañaran. Y ella estuvo ahí en el 8 unos días y de ahí se fue, a los días se fue, con una clarividencia pero única. Veía, por ejemplo, había un tronco ahí seco y entonces le decía que eso no estaba muerto, que estaba vivo. Le veía las células y le veía la actividad atómica. Entonces al ver la actividad atómica decía: no, eso no está muerto, está vivo. Y bueno, a los días se fue. Entonces el maestro nos dijo que ella había cometido un error, algo que no me acuerdo, no recuerdo, y ese fue el proceso de ella, que ella tenía que buscarlos en todos los retornos, tenía que buscar a los enviados de Dios, y que era, es decir, en este retorno le perdonaba, porque ella pues el proceso seguía, pero que en este retorno le perdonaba ya todo. Y así es la aspiración del maestro, si nos dejamos en este retorno perdonarnos todos los procesos, todo el karma que nos cobija de aquí en adelante por lo que hemos cometido en los retornos anteriores. Eso es lo que él quiere, perdonarnos para poder liberarnos. Hay un caso también de un muchacho, el hijo de la Mahatma Kari Bajidua, en un retorno, él enemistado con Dios, con los maestros, le dijo al maestro: es que yo no lo puedo ver. Y el maestro le dijo: así será. Y él no ha podido ver al maestro. Él luchó y luchó por ver al maestro, pero siempre algo pasaba, no llegaba y no estaba el maestro. En todo caso, no ha podido ver al maestro, porque él en ese retorno le dijo: es que a usted yo no lo puedo ver. Se le cumplió, su palabra fue ley, ¿sí? Así es, la palabra se cumplió, se hizo ley. Y el maestro nos decía: inventen leyes que yo se las afianzo. Porque hay personas que se ponen con fanatismo e inventan cosas que el maestro no ha dicho. Cumplamos lo que el maestro dice, sigamos lo que el maestro dice, no le pongamos arandelas. Porque él nos decía: pónganle que yo se las afianzo. Vea, maestro,
bien interesante eso. Maestro, su merced que ya nos estaba contando algo de un pájaro que venía por el maestro, muy especial, mejor dicho, muy esotérica. Sí, eso sucedió cuando la viteria del maestro estaba en los primeros días de existencia, de pocos heliocrones de vida, no recuerdo exactamente, 3, 4, 5 heliocrones. Venía una paloma blanca y lo agarraba y se lo llevaba a un templo. Y después lo traía del templo Nueva Inti, ahí donde él habitaba. Pero entonces se llegaba el día en que la paloma venía por el niño y no lo devolvía, porque la esfera tierra en ese tiempo no se merecía tener una viteria tan limpia, tan pura como la del maestro. Bueno, por lo que voy a decir, tendría que tener más de 5 heliocrones. En todo caso, el maestro relata que entonces él cogió un tabaco, porque él nos dijo, bueno, si la paloma me llevaba, no podía yo hacer la labor que vine a hacer en este viaje. Entonces yo no podía dejar que la paloma me llevara. Entonces que él agarró un tabaco, lo prendió y se lo puso en la boca y se lo quitó. Ya. Y con eso la paloma no volvió. Ya con el hecho de ponerse un tabaco en la boca prendido, sin chuparlo, sin aspirarlo, sin tragar humo, nada, ya ese cuerpito que era tan puro se ensució. Y la paloma no volvió y su viteria siguió con su proceso para traernos donde estamos en este desierto, para llevar a efecto la obra que Dios le encomendó que hiciera en estos días de sus días con viteria en esta esfera. En el Templo Guane hay un evento, el primer congreso de artes marciales. Bueno, cuéntanos. Sí, era un curso de artes marciales. Y yo estuve en ese concurso de artes marciales. Eso fue por el mes de noviembre, por ahí. Y cuando eso fue que me develó el Siembre de USA. Yo supe de la doctrina, lo que les relato del cassette que me llevaron, fue por ahí en abril, porque fue después de los carnavales, después de esa borrachera que les comento, en que no oía la música y todas estas cosas. Bueno, como comenté, me fue trayendo, como relaté, me quitó el vicio del cigarrillo, y por esos carnavales, entonces en esa parranda yo no sentía ya ningún agrado. Estábamos en el patio de la casa de un amigo, 3 mesas juntas ahí, manteles, y había carnes de todo tipo, y tragos de todo tipo. Y de ahí en la caseta y con esos parlantes tan grandes yo no oía la música, veía a la gente bailando ahí que parecían muñecos locos. Inclusive veía la esposa de uno de los que estaba ahí con nosotros, bailando con un tipo y como me despertaron, yo veía que ahí había algo raro. Y entonces yo pensaba que se iba a formar pues la trifulca, pero no, el tipo ni se daba cuenta. Yo me daba cuenta porque precisamente me estaban despertando. Y ese día me acosté por ahí como a las 6 de la mañana. Y por ahí al mes me llegó el cassette de la doctrina del maestro. Y gratitud a Dios, yo la recibí enseguida. Enseguida dejé la carne. Yo comía mucha carne. Yo no sustentaba, o almorzaba. No almorzaba sin carne, no cenaba sin carne. Siempre tenía que haber carne y bastante, no poquito. Y entonces, yo acababa de almorzar, por ejemplo, y tenía que tomarme 2 Alka-Seltzer, porque la griera que me venía era algo horrible, una acidez terrible. Y comencé a medio cumplir, pues al comienzo no sabe uno mucho, la disertación del maestro, y no hubo nunca más agrieras, nunca más acidez, nunca más malestar cuando sustentaba. Entonces eso me impulsó. Y también que yo estaba enfermo, pero no sabía que estaba enfermo.
Yo no iba donde el médico, yo tenía una vida común y corriente, pero cuando comencé la Lisertacel taoísta me di cuenta que yo estaba enfermo, porque comencé a recuperarme y comencé a darme cuenta de que si hubiera seguido con ese tipo de alimento, ese tipo de comida, la viteria no hubiera aguantado mucho tiempo. Bien, maestro Usa, cuando su merced recibe la energía de Usa le de velado, ¿qué siente? ¿Hay algún cambio en su viteria, en su ser? ¿Siente algo extraño? ¿Cómo fue ese acople, maestro? Grandísimo, grandísimo. Eso sentía mucha energía. Y era un estado feliz como nunca lo había experienciado en la viteria. Era algo que no puedo describirlo, es muy difícil. No, ni difícil, es imposible describirlo con palabras. Hay que sentirlo. Yo sentía el pecho limpio, grande, poderoso, fuerte, lleno de energía. Y así todo yo, toda mi viteria así la sentía. Fue algo fuera de serie, fue algo hermosísimo, muy hermoso, muy hermoso. Y eso me dio aún más fuerzas para seguir la doctrina, para seguir los lineaciertos de la doctrina. Que, como les he dicho, la doctrina va evolucionando. Al comienzo, en el kilómetro 8, servían en platos. Y uno comía y llevaba el plato a la cocina. Ya entonces, cuando el maestro dio la doctrina de los menajes, que debían ser individuales, entonces ya se suspendió lo de los platos. Y así sucesivamente, cada vez más va dando el maestro la doctrina. Que él nos decía que no podía dar toda la doctrina de una vez porque la gente entonces no seguía, porque estábamos demasiado dormidos. Si estamos dormidos ahora, ¿qué tal en ese tiempo? Y veamos la humanidad, cómo está de dormida la humanidad. Entonces decirle a un profano ahorita, por ejemplo, así de rajatabla, como se dice, como un inti, que no se ponga más camisas a rayas ni a cuadros, no, eso no lo van a aceptar, no lo aceptan. Entonces, así fue el maestro, fue dándonos la doctrina. En esos tiempos en que el maestro vivía en el kilómetro 8, compró una empresa que se llama Induabejas. Se la compró a un señor que se llamaba Ambrosio. Don Ambrosio tenía esa industria de Induabejas. El maestro la compró con razón social y todo. O sea que tenemos una industria que se llama Induabejas, que está registrada en Cámara de Comercio y todo. El maestro negoció con él los impleciertos para construir colmenas, para construir los cajones, construir los marcos, para hacer la cera estampada. Y el señor tenía 2 toneladas de miel que no entraron en la solacera inicial. Días después, el maestro le compró también esa miel. Antes del maestro comprar la miel, el señor nos ofrendó, como 2 o 3 veces nos ofrendó miel a los que estábamos ahí en Induabejas. Y la miel no era deliciosa, no era una miel agradable, sabía como a humo. Inclusive yo le pregunté al señor que si la habían cocinado, que por qué sabía, por qué tenía un olor así como a humo. Dijo que no, que la miel la habían extraído de las colmenas. Bueno, a los días el maestro negoció las 2 toneladas de miel. Y tan pronto hubo el negocio y el maestro le canceló, el maestro nos ofrendó miel a los que estábamos ahí. ¡Qué miel tan deliciosa! Una miel exquisita. Cuando nos iba a dar la miel, cuando ya hizo la solacer, el maestro dijo, esta es una miel de chispeador con mastranto, me parece. El segundo néctar no me viene bien a la memoria, pero el primero sí sé que fue chispeador. Y nos dio, y qué miel tan deliciosa. Solo la palabra del maestro cambió en forma completa el sabor de la miel.
El maestro Usa nos contó cómo conoció la doctrina, cómo fueron los principios en su llegada al kilómetro 8. Vamos con un tema que para el pueblo de Dios es muy común, muy bonito, es algo pues, fuera del común de la gente, maestro. Hablando con los monjes que estuvieron en el kilómetro 8, nos cuentan cómo era muy común ver naves cósmicas, era fácil ver lo que se conoce como platillos voladores, ovnis, pero pues para no ya son identificados, no son objetos voladores no identificados, son identificados. Es común, y era común encontrar encima del kilómetro 8 naves. Cuéntenos un poquito, y si usted tuvo la dádiva también de presenciar algún avistacierto de esto, maestro. Sí, sí. Sí, señor, efectivamente, y así es. Una noche estábamos ahí en el patio interior del 8, varios monjes, estaba el maestro Samael, y entre los monjes que estábamos estaba el maestro Lufrasafit. Bueno, mirábamos la nave que estaba allá, la nave alumbraba, se movía en zigzag, en fin. Y de pronto se acercó el maestro Samael al maestro Lufrasafit y le dijo, ¿quiere subir? Y él le dijo que sí. Entonces comenzó a narrar el maestro Lufrasafit que bajó una escalera desde la nave a los pies de él, y él subió con el maestro Samael hasta la nave. Entraron a la nave, pero cuando iban a entrar a la nave, cuando estaban en la puerta, le hicieron las reverencias los tripulantes al maestro Samael. Entraron, y entonces el maestro Samael le dice, ¿quiere ver la comandancia de la nave donde está el comandante de la nave? Y le dijo, sí, señor. Y entonces entró, y el comandante era el maestro Samael. Narró el maestro Lufrasafit muchas cosas que veía desde allá. Veía la esfera azul, de eso recuerdo, que la esfera era azul, y muchas cosas narró que no me vienen a la memoria ahora. Pero esto que les he comentado yo lo vi, cómo el maestro Samael lo llevó hasta la nave, cómo entraron a la nave, entró la comandancia y pudo ver desde allá tantas cosas en esta esfera. Bien, maestro, de alguien que llegó haciéndose pasar por el regente Uriel, ¿nos puede comentar cómo fue eso, maestro? Porque sé que es algo en realidad con mucha moraleja. Siga, maestro. Sí, así es. Estábamos un día con el maestro, ahí estábamos, y alguien vino a decirle al maestro que había llegado un señor que decía que era el maestro Uriel y que pedía entrar. Entonces el maestro se quedó mirando quién era con los ojos de Dios y dijo, sí, él es el maestro Uriel. Tienen que salir todos a hacerle una pregunta, uno a uno, no en grupo. Uno a uno sale a hacer una pregunta. Y así fue. Iban saliendo, o iban saliendo. En un concierto, explico, hay un corredor en el kilómetro 8 que donde termina ese corredor está la puerta de entrada a lo que era el almacén. Y a la derecha había un patiecito con florecitas y un jardín bonito. Y se llegaba a una reja que daba al exterior también. Era una reja de hierro. Y sin ponernos de acuerdo, salimos el maestro Luzunguado y Do hacia allá. Íbamos caminando juntos. Él entró al almacén y yo me fui a la derecha a la reja y me asomé, miré al tipo y me regresé. Sin ponernos de acuerdo nos encontramos ahí donde nos habíamos separado. Y me dice el maestro Luzunguado, uy, no, lo que es la mente de corrompida.
yo vi al maestro Uriel y me pareció que era un homosexual. Y yo le dije, pues la mente mía es igual de corrompida. La mente mía es igual de corrompida, porque a mí me dijo lo mismo. Yo vi que el tipo era un homosexual. El tipo con el pelo pintado, las uñitas pintadas. Bueno, iban pasando, todos iban pasando. Cuando llegó mi turno, pues yo también salí a hacerle la pregunta. Y le pregunté qué técnica tenía para evitar las poluciones. Y entonces él, en ese hablado de los homosexuales, me dijo que ay, todos preguntan lo mismo, pero no dijo nada. Que le pidiera a la madre Estela Maris, la reina de los mares, y ya, eso fue todo. Yo volví, entré. Cuando ya pasamos todos a hacerle la pregunta al tipo, el maestro puso al que era Taozán con una cámara a que filmara, mandó a entrar a este señor, que el nombre es José Venta, bueno, si se le puede decir señor, o con seguridad que no. Entonces, este tipo iba entrando y el maestro, el que era el maestro Taozán, le filmaba. Mientras el tipo avanzaba, el que era Taozán iba hacia atrás, filmándole todos los movimientos que hacía el tipo. Y en ese patiecito interior del 8, el maestro formó un templo humano. Y a la cabecera del puente del templo humano, o el templo Magdu, le puso lo que llaman un altar, que aquí sería un bajar. Y el tipo se sentó ahí en el bajar. Y al otro extremo del bajar, enfrente, al final del templo Umagdu, estaba la puerta de entrada, había un espacio para entrar. Y el maestro, para entrar, le hacía las venias a Hachin y Boas, y al centro de la entrada entraba, y cuando estaba en el centro del templo Magdu, volvía y le hacía runas geotrópicas. Todas las runas eran geotrópicas. Y le dijo algo así que iba a presentarle a la membresía que estábamos ahí. Y sí, fue pasando a cada uno. Siempre que iba a salir, le hacía la venia en el centro del templo Magdu. Para salir le hacía las venias también a los guardianes del templo. Y fue pasando miembros de los que estábamos ahí. Me pasó a mí también, lógico, todos hacíamos las mismas venias y llegamos al centro del templo Magdu, tan bien o tan mal hicimos las venias y el maestro me presentó chela no develado, todavía no me habían develado seres, dijo chela no develado, Dharma Crestus, karma glucosa. Y bueno, aquí ven este cuerpo con el karma de la glucosa encima. Licencia, Dharma Crestus. Sí, señor, Dharma Crestus. ¿Glucosa qué pensas? Karma glucosa. Karma glucosa. Sí. ¿Qué maestro? Pero eso es que como un estado de alma o... No. Ahora, No, como exponiendo como su hoja de vida, por así decirlo, algo así. algo así, sí. Ya, maestro. Lo que me marcaba, o lo que me marca en este retorno, que es eso, Ya. que es Dharma Crestus. Tengo el Dharma, pues, de el venerable Crestus, el salvador del mundo, y karma glucosa. Ahí estoy luchando contra ese karma, luchando para adelgazar, para sacarme ese karma, que le pido a mis señores su ayuda para poder lograr esto, porque sin la ayuda vuestra sé que no lo lograré, y con la ayuda vuestra tengo la absoluta seguridad que lo lograré. De ahí, ya cuando pasó los que iba a pasar allá al frente del demonio
Entonces el tipo quedó dentro del kilómetro 8. Estuvo ahí varios días, no recuerdo cuántos días, pero estuvo ahí varios días. Yo siempre sentí mucho rechazo hacia el tipo. Había una pieza doble, eran 2 piecitas, donde reposábamos los varones, se le llamaba la pieza de los varones, y este tipo reposaba ahí o dormía ahí en una hamaca. Feliz ese bandido ahí entre los varones. Bueno, y en el día por ahí, ahí en las instalaciones del kilómetro 8, algunos se le reunían y a preguntarle cosas, y yo nunca me reuní con ese bandido. Como digo, yo siempre sentí rechazo hacia él. Un día yo iba pasando ahí por el patiecito interior y estaban unos ahí hablando con él, y entonces oí que él decía que el maestro Kelly era muy amoroso, y alguien de los que estaba ahí dijo que sí, que el maestro Kelly era muy amoroso, es la encarnación del amor en un cuerpo físico, pero que también cuando tenía que procesar, pues procesaba en forma drástica, como era menester hacerlo. Y entonces este tipo también dijo, sí, yo también. Yo cuando tengo a los alumnos que tengo allá, cuando me da rabia, les doy cachetadas. Entonces, ahí se ve pues la calidad de persona. Y este sinvergüenza fue allá con el objetivo, nada más ni nada menos, que el maestro le diera como que 30 millones en ese tiempo. Eso era muchísimo dinero, que para construir un templo. Después que estuvo ahí varios días, entonces ya un día en la nochecita puso al maestro Eliseus y al que era Tao San a que le hiciera preguntas. No, ese tipo no sabía nada de nada, eso es una completa farsa. Y de ahí sí ya salió, de ahí. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que no sigamos viterias, que no sigamos a nadie, como siempre nos dicen nuestros maestros. No nos sigan la doctrina. El maestro Kelly Zeus dijo que sí era el maestro Uriel. Dijo, sí, él es el maestro Uriel. Y nos mandó que le hiciéramos preguntas. Y precisamente cuando uno ve a ese tipo, de una vez la imagen de un maestro se descompone. Eso no puede ser un maestro. Un tipo con el pelo pintado y las uñas pintadas, ¿qué maestro va a ser? Pues sí, será un maestro de los infiernos. Pues es un maestro de Satán. Y las contestaciones que daba y esa forma de hablar de los homosexuales que estaba siempre presente en él. Ahí nos demostró el maestro que así él diga algo, si uno comprueba que no es, pues no lo haga. Como en este caso. Él nos dijo que él era el maestro Uriel. Pero todo lo que veíamos y las acciones del tipo nos demostraban que él no era el maestro Uriel. Esa es principalmente la enseñanza de este caso. Maestro Usa, alguien me comentó del 8 que el maestro dijo, los que se quieran hacer por curar de él, pasen, y sacaron un listado de 13. Entonces, bueno, yo digo, lo más irónico, estando con los regentes del templo de Alden, prácticamente los dueños de la medicina y de la salud, ¿cómo va uno a escoger una persona del mundo sabiendo que está con lo más grande que puede existir en medicina? El que le puede solacelar a uno el karma, que es el origen de la enfermedad. Sí, así es. Él puso al que era Tao San con papel y lápiz a preguntarnos a todos quién quería hacer una consulta médica con este tipo. Y Tao San empezó a hacer su labor, pues como Satán que es, o que era, o que es. Él le insistía a uno, que aproveche y hágase formular, cuando eso se decía formular, hágase formular por el maestro Uriel.
Bueno, cuando llegó a preguntarme a mí y me insistió, yo le dije, no, yo no. Si yo quiero hacer una consulta, pues hablo con los maestros. Si quiero que me hagan una fórmula, decíamos cuando eso todavía no estaba el caste sacro, no había enseñado el maestro el caste sacro, pues yo le digo a los maestros, yo no me voy a hacer formular por este tipo. Bueno, hizo el listado, se lo llevó al maestro. Entonces el maestro le dijo, ahora vaya y les pregunta a todos, ¿quién quiere una entrevista secreta con el maestro Uriel? Ahí fue donde salieron los 13, en la consulta secreta con el tipo. Y que el maestro nos dijo que eran los principales enemigos porque ¿por qué tenían que consultarse en forma secreta con un tipo esto? Y ahí fue el proceso, un proceso hermosísimo que duró todo el día, en un sol radiante y fuerte que hizo ese día. La situación nuestra de nuestro karma, cómo nos lleva a situaciones tan difíciles, tan malucas como esa. ¿Cómo va uno a arrodillársele y a pedirle a un sinvergüenza, a un bandido? Así es, maestro. Como decía, dice y dirá nuestra amada Madre Afrodita, este camino está lleno de pruebas y muchas veces encontramos que el maestro Keliun Zeus nos probaba para ver qué tan firmes estábamos en la doctrina. Una anécdota parecida que me se contó que día de las Magnus, que el maestro se puso las Magnus en la cintura, ¿se acuerda? Es siempre probándole a ver qué tan despiertos estamos y qué tan fieles somos a la doctrina. ¿Nos puede ayudar contándonos esa historia que me parece muy, muy bonita, maestro? Sí, claro que sí. El maestro nos dijo en una mañana, licencia, que nos iba a enseñar una técnica de Mutacel con música Tao. Y estábamos ahí en el patio y el maestro se ubicó frente a nosotros y empezó a hablarnos y a explicarnos sobre la Mutacel, pues la importancia de la Mutacel. Como siempre, el maestro explicaba en una forma muy clara, diáfana. Él explicaba para los doctos y para los ignorantes, para que todos entendiéramos. Y entonces nos explicaba que había que ubicarnos con las Magdus, lo que llaman en jarra, posición de jarra. O sea, aquí así, ambas Magdus, y en Quimanchi. Y ahí se ubicaba la música y iniciamos con el proceso de Mutacel. Ya sabemos, pues, con la contracción de esfínteres y todas estas cosas. Y que no se podían poner las Magdus de esta forma, en forma de jarra, pero en esta forma, porque así no se sostiene el agua se bota. Así no se pueden ubicar las Magdus, no, porque se bota el agua. Que había que ubicar las Magdus así, porque así sí se sublima el agua. Nos explicó, como siempre, hasta que entendiéramos lo más mínimo de lo que él estaba enseñando. Y entonces dijo, bueno, vamos a iniciar la técnica de Mutacel. Pongan la música. Y entonces él estaba frente a nosotros y se giró, quedó de espalda a nosotros y precisamente ubicó las Magdus en esta forma. Y entonces le decíamos, maestro, le decíamos, maestro, las Magdus, maestro, las manos, decíamos cuando, porque todavía no estaba el caste sacro. Maestro, las manos. Y nada, él seguía ahí. Y en un momento dado, se gira nuevamente y queda frente a nosotros. Y todos teníamos las manos así, como le había dicho, que no las tuviéramos, que no las pusiéramos de esa forma. Y entonces nos miró hacia todos y nos dijo, ¿y por qué tienen las manos así? Maestro, es que usted, cuando se llama usted, es que usted las tenía así. Eso no tiene nada que ver. Yo les enseñé la doctrina, les expliqué por qué había que ubicar las manos en la forma que les expliqué y cómo no tenían que ubicar las manos en la forma que les expliqué. Entonces, sigan la doctrina. Si yo estaba cometiendo un error, sus mercedes no lo cometan.
He ahí la calidad de un maestro. Los falsos profetas que los descubrimos, que en la Biblia nos dan la clave. En la Biblia dice que para los tiempos del fin vendrán falsos profetas que engañarán inclusive a los elegidos. Y da la clave para no dejarse engañar. Dice, mas por sus hechos los conoceréis. Entonces, esos son los hechos. Los falsos profetas siempre buscan que los idolatren. Siempre buscan que los sigan a ellos, no a la doctrina, porque no tienen doctrina para dar. Son solo falsedades. Mientras que nuestros maestres, Hakel, Zeus, Induceus y Samael Joab Bator Beor, nos dicen y nos insisten en que sigamos la doctrina, que la doctrina es perfecta. No quieren que los idolatremos, quieren ayudarnos, quieren salvarnos, nos instan, nos forzan a entrar, fórzalos a entrar, dice en las Sagradas Escrituras, pero no en ningún momento ellos han pretendido que les idolatremos y que les sigamos a ellos. Lo mismo la Madre Afrodita, la Madre del Amor. Qué hermoso haber estado al lado de la Maestra Afrodita, viendo ese ejemplo excelente, esa entrega a la humanidad, a la humanidad, esa entrega a este camigdu, a esta obra salvadora. Maestro Usa, háblenos un poquito del maestro Samael. En esa época era un joven que estudiaba en el colegio militar, muy apuesto porque él siempre ha tenido el rostro así muy angelical, muy similar al Cristo, si es el Cristo blanco. En una ocasión que llegué al 8, estaba una señora ahí, que no voy a decir el nombre, lo recuerdo perfectamente, pero no lo voy a decir. Y en un momento dado estábamos hablando y comenzó a hablarme del maestro Samael. Y yo me di cuenta que estaba enamorada de él. Y le dije, oiga, usted está enamorada del maestro Samael y a su merced no le corresponde. Él no le corresponde, su merced no es la esposa de él, no va a ser la esposa de él. Entonces, quítese eso de la cabeza. Y él me dijo, ay, no, ¿cómo se le ocurre? No, imposible, no. Bueno, me negó que estaba enamorada de él. Bueno, estuve ahí unos días, me fui otra vez hacia la costa y torné. Cuando volví al 8, se me acercó esta señora y me dice, ay, sí es verdad que yo estoy enamorada del maestro Samael. Y yo no sé qué hacer, porque es que estoy muy enamorada de él. ¿Qué hago yo? ¿Qué hago? Y entonces le dije, no, pues dígale a él que él le ayuda. Ay, no, que a mí me da vergüenza, que a mí me da pena, que eso no se puede, que... Bueno, y yo le insistí mucho, de que quien podía ayudarla, era él mismo, el maestro Samael. Un día, ya pocos días así, en eso, un día sustentamos, y entonces ella me dijo que quería hablar conmigo, pero que estuviéramos solos. Entonces nos fuimos al tatamis y nos ubicamos en la esquina última del tatamis, entrando al fondo. Ahí estábamos hablando cuando de pronto va bajando las gradas hacia el tatamis el maestro Samael. Y yo tan pronto lo vi y le dije, él viene a ayudarla. Él no viene aquí por coincidencia. Él llega aquí para ayudarla a su merced. Vaya y habla con él. El maestro Samael se ubicó en la esquina diagonal, al otro extremo. Y él en esos días cargaba terciado un carriel. Y comenzó a sacar cositas del carriel, así como revisándolo. Y yo le insistí a ella, vaya, dígale, mire, que la está esperando. Y ella que no, que le da vergüenza, que le da... Bueno, y entonces le dije, entonces autoríceme a mí y yo voy y le digo que su merced meneste esta ayuda de él. Al principio que no, y yo le insistí, y entonces me dijo que sí, que fuera. Entonces yo fui y me acerqué donde el maestro Samael. Le dije, maestro, es que esta señora tiene un problema, no había el caste sacro, tiene un problema
que ella dice que está enamorada de su merced, o de usted, se decía en esos días, y ella le pide que le ayude. El maestro Samael tenía la cabeza agachada así, mirando lo que estaba haciendo, y levantó la cabeza, me miró y me dijo: dígale que por haberme pedido ayuda, a seguir de este instante ya no siente nada por mí. Bueno, yo le di las gracias, y me fui para donde ella. Cuando llegué, ella estaba ya completamente tranquila. Ya estaba relajada, bueno, feliz. Me dio pues las gracias y muy contenta por esa ayuda que había tenido del maestro Samael, sin hacerle ningún proceso, sin hacerle ningún pase, solo con la palabra. Ahora recuerdo que el maestro nos decía que él los eventos que hacía era para que la gente creyera, para que se dieran cuenta, porque él no menestía, ellos no menesten de hacer ningún evento. Ellos no menesten de ningún evento para develar a una persona, no menesten ningún evento para perdonarle el karma a una persona, ellos no menesten ningún evento para hacer una remisel de pecados, no. Pero ellos lo hacen para eso, para que queden registros humanos, registros tridimensionales que los seres humanos puedan ver en ese concierto y en el futuro. Bien, maestro, según entiendo, el maestro Samael no quería emposarse, él quería permanecer así, por así decirlo, soltero, algo así. ¿Sí es así, según me han comentado? Sí, así es. Yo recuerdo esto en el Kanda. Él decía que él no se iba a emposar. Entonces, en esos días, el maestro ordenó que se hicieran los estatutos de la iglesia y estaba orientando los estatutos y esto. Y se estaban escribiendo. Y entonces el señor Lucifer puso un estatuto en donde dijo que no podía haber patriarca soltero. Y entonces el maestro Samael tuvo que emposarse. Entonces dijo el maestro Samael: bueno, tengo que emposarme, pero me emposaré con un gran demonio, con un demonio muy grande para ayudarlo. Y así fue, y hemos verificado esas sus palabras a través del tiempo. El maestro, al pasar el tiempo, compra una hindú abejas, si no estoy mal. Su merced estaba por ahí en ese lugar se dieron bastantes procesos, eventos, historias. Sí, el maestro Kelium Seu le compró esa industria a Ambrosio, se llamaba el señor que era dueño de hindú abejas. Le compró inclusive la razón social. Tenemos una industria que se llama hindú abejas, que está registrada en Cámara de Comercio, y es nuestra esa razón social. Le compró todos los impreciertos para construir los cajones, los marcos y todo lo que se merece para las colmenas de abejas. Ese señor también tenía 2 toneladas de miel, que eso no entró en el negocio inicial. Nos fuimos para hindú abejas varios, entre esos fui yo. Estaba el Mahatma Piajún, un llanero, que en esos días estaba ahí porque él no era monje, un gran personaje, un antropogenio excelente, magnífico, respetuoso de los maestros y de la doctrina y amoroso de los maestros y la doctrina. Bueno, entonces, inclusive, este señor tenía una tienda ahí, tenía unos aparatos ortopédicos. El maestro, los dulces y chucherías que habían, nos mandó a que fuéramos a las periferias y se lo ofrendáramos a los niños. Y los productos ortopédicos nos dijo que eso era muy karmático, que los dejáramos afuera de la casa, que se los llevara quien quisiera llevárselo, quien quisiera llevarse su karma, que se lo llevara. Así fue. A mí me ubicó ahí en donde era el almacén de este señor, que quedó pues completamente vacío. Y había la entradita hacia el fondo. Y me dijo: quien vaya a pasar por aquí tiene que pedirle permiso. El único
quien me pedía permiso era el maestro Samael. De resto todo el mundo pasaba. Oye, que tienen que pedir permiso. ¡Ca! Pasaban. El maestro Samael, respetando la orden de su padre, de nuestro padre, siempre pidió permiso. Y a mí me da mucha vergüenza de que un ser tan grande me pidiera permiso. Pero él lo hacía no por mí, sino por la orden del maestro Kelium Zeus. No he visto un hijo más amoroso, respetuoso de su padre como el maestro Samael, para que vengan estos demonios asquerosos a decir que él quiere hacerle daño. Esto es imposible, imposible. Si hay alguien, si hay un hijo que respete y quiera a sus padres, es el maestro Samael. Siempre se refirió y se refiere al maestro Kelium Zeus con mucho respeto y mucho amor. Siempre, siempre, siempre. Estando allí en ese lugar, maestro, se dan varios procesos. Hay uno que es muy conocido, el de Rea Mortus, ¿sí es así? El de la madre Rea, Insoberta. Sí, así es, así es. ¿Cómo fue ese proceso? Porque es también otra de las pruebas. Estamos hablando de que el maestro siempre pone la cascarita y la prueba a ver quién está firme y quién todavía está como bailando, tambaleando en esto, maestro. Cuéntenos este proceso, ¿cómo fue? Porque ahí abarcó a todos los monjes, ¿no? Sí, señor, así es. El maestro un día nos dio la doctrina que los varones debemos iniciar a comer con la magdo izquierda y las varonas con la magdo derecha y hacer los gires que ya conocemos al menaje o plato en donde vamos a comer. Al día siguiente llegó Prestico antes del Intipán llegó el maestro. Entonces nos preguntó, de los varones, ¿quién comenzó a comer con la magdo izquierda? Ninguno. De las varonas, ¿quién comenzó a comer con magdo derecha? Ninguna. Bueno, y entonces ahí empezó a dar la doctrina. El maestro Samael, amoroso como siempre, él tampoco inició a comer como ya ha indicado el maestro. Entonces en la lista que se hizo, quedó él de primero. Y ese era nuestro apoyo, porque fue un proceso drástico, fuerte. Fue un proceso fuerte. Y ese era nuestro apoyo. Y nosotros decíamos, bueno, nosotros hacemos lo que el maestro Samael haga, lo que el maestro Samael diga, porque en todo lo que nos decía el maestro, nos decía es que los voy a obligar a tragar carne, porque ustedes lo que son es profanos. Bueno, y el maestro Samael decía, a mí me haga lo que me haga, yo no como carne. Que me procese, que me castigue, pero yo no como carne. Y entonces, lógico, nosotros, eso nos daba moral, nos daba fuerza. Pero el maestro sí mandó a comprar carne. Y mandó a comprar carne de cerdo tan mal. Y puso, entre otras personas, a la maestra Esther, a que prepararan esa comida. Bueno, ese fue todo el día sin comer. Y entonces por la tarde ya estaba preparada la ración de carnes. Y varios pensamos, yo también lo pensé, bueno, yo me comeré por ahí el arrocito, que no esté untado de carne. Por ahí la solanacia y las papitas, decíamos cuando eso. ¿Qué era, maestro? ¿Arroz, solanacia, con guiso? Sí, eso... rico para la gente de afuera. Claro, para la gente de afuera era exquisito. Muy bien preparado, muy bien sazonado, muy bien cocinado. Entonces nos trajo, nos sirvieron. Cuando nos iban a servir, pues lógico, él nos leyó el pensamiento y dijo, le chorrían salsita así por encima el arroz y las papas. No se salvaban ni las papas. Nada. Entonces, porque así es como hacen ustedes, que los que les gusta tragar carne, bueno, entonces ni modo, ni probarlo. Entonces, esa noche amanecimos en ese proceso. Nos hacía ubicar el plato cerca a la nariz y a la boca,
Ahí ubicamos el plato así, cerca de la nariz y de la boca, y teníamos que respirar. Nos sacó ahí todas las inmundicias de la carne, quién sabe cuántas cosas más nos sacó ese día con eso. Había una muchacha, Sandra, que era terrible esa Sandra, y ella, como estábamos puesta en traseado, ella se durmió y ¡pum! metió la cabeza en el plato dormida. Ese fue lo único que nos dio risa en todo ese proceso. Otro día ahí en Induabejas. Pero licencia, ¿comieron o no comieron? No. ¿Cómo terminó eso? No comió tampoco el maestro Samael nadie. No, y es que el maestro Samael nos daba moral. Él precisamente no hizo lo que el maestro decía para ayudarnos, porque sin el apoyo del maestro Samael, eso, no, ni qué pensarlo. Yo creo que hasta hubiéramos comido la carne, porque qué cosa tan brava. El maestro estaba furioso con eso, que porque no seguíamos la doctrina como siempre el maestro: sigan la doctrina, no me sigan a mí. Ahí está la prueba. Nos decía que comiéramos carne, pero la doctrina dice que no, entonces no comemos carne. Y así nos insistiera, no debíamos comer carne. Y gratitud al maestro Samael con ese apoyo que nos dio. Sin ese apoyo no hubiéramos podido pasar ese proceso. Así es, maestro. Creo que esa comida se le ofrendó a los mendigos, a gente menesterosa. Sí, así fue. Él mandó a que se distribuyera esa comida por allá a las periferias. Y ahí se iba el karma nuestro de todo lo que nos sacó ese día. Sí, en los relatos que he hecho, pues nos damos cuenta de que no solo nos decía que no lo siguiéramos, sino que siguiéramos la doctrina, sino que nos ponía pruebas para que comprendiéramos y comprobáramos que así debía ser, como la prueba del tal maestro Uriel, la prueba de que deberíamos comer carne. Ahorita me acuerdo que el maestro Samael nos contaba que estando el niño, el maestro le puso un proceso de ayuno, y bien sabemos que lo más fuerte, lo más duro que le pueda pasar a un niño, que lo pongan a ayunar. El ayuno es muy duro para los niños. Y le puso un ayuno como de 3 días, 5 días, no recuerdo bien. Y como pongamos que 3 días, le dijo: vamos. Y lo montó en el carro y salieron. Y llegó a un restaurante profano. Y pidió 2 almuerzos profanos. Y entonces le decía al niño, al maestro Samael: coma. Y él decía: no, papá, yo no como carne, papá. Su merced usted me ha enseñado que no coma carne. Yo no voy a comer carne. Y le insistió que comiera carne, y él no comió carne. Y habían unos vecinos, gente por ahí, que decían que los hijos del maestro no comían carne porque el maestro se los prohibía. Y ahí les demostró que no comían carne era porque tenían la conciencia de que no debían comer carne, que era dañino para el cuerpo, para el alma, para los seres.